Golpes de Estado. ¿Cuántas veces han oído hablar de golpes de Estado o golpes? Creo que han perdido la cuenta, ¿no? Incluso en Italia hemos oído hablar a menudo de golpes de Estado, pero no solo referido a estados extranjeros. Nosotros en Italia hemos corrido el riesgo de sufrir más de un golpe de Estado. La primera vez que se escuchó usar este término, o el equivalente golpe, fue a principios de los años 60. Cuando otro término, el tintineo de sables, se convirtió en el espantajo, el coco, precisamente de un golpe. Hoy, con este video, vamos directamente al corazón del asunto original, al nacimiento del miedo italiano, de los golpes, al nacimiento de ese ruido, el tintineo de sables. Hoy volvemos a los tiempos del plan. Solo este término, o el equivalente golpe, fue al inicio de los años 60, cuando otro término, 7 de agosto de 1964. Estamos en el Quirinale, la residencia del jefe del Estado, presidente de la República. Se respira un ambiente muy pesado. Las miradas son sospechosas, incluso se escuchan gritos. Algo inusual para un ambiente donde la etiqueta, el protocolo, es el amo. La tarde del 7 de agosto de 1964 está programada la reunión del jefe del Estado, con el presidente del Consejo y el ministro de Asuntos Exteriores. Pero no es una reunión amistosa en absoluto. Lo que debería ser solo una recepción formal, termina en una pelea con un resultado desastroso. En esos días en el Quirinale, el presidente es Antonio Secchi. Es un hombre resuelto, un hombre del ala más altransista de la democracia cristiana. Un hombre acostumbrado a ser obedecido. Y los empleados del Quirinale casi tienen un sobresalto cuando lo escuchan gritar: «Omeosi, ¿cómo te atreves a dirigirte así al presidente?» ¿Qué silencio? Un silencio ensordecedor que da miedo. Antonio Secchi gritaba contra Giuseppe Sarraga, ministro de Relaciones Exteriores. De repente, el jefe de Estado, pálido y mudo, cae al suelo sin poder decir una palabra. Aldo Moro, presidente del Consejo, sale apresuradamente de la reunión, pide ayuda al personal y llama a un médico. Segni. Acaba de sufrir una trombosis cerebral, un derrame cerebral, una enfermedad en la que ya se habían notado los signos, pero se subestimaron. En los días anteriores se había visto que Secchi no estaba bien, pero ese golpe apopléctico pondrá fin a la carrera de Secchi. Pero sobre todo, logrará revelar en retrospectiva algo muy turbio. 1964. Se decía el verano caliente, muy caliente, no por cuestiones meteorológicas. Es en ese periodo que se escucha el tintineo de Stiamole, especialmente en los pasillos de los ministerios, y sobre todo en el Quirinale. El 25 de junio de 1964, el primer gobierno de Moro cae tras un voto en contra del aumento de fondos para escuelas privadas. Desde entonces, la situación se desploma hacia el abismo. La democracia italiana está atrapada entre los intereses del palacio, las fuerzas conservadoras y una confindustria con ideas muy de derecha. Los mismos signos y la nostalgia reaccionaria de buena parte de las Fuerzas Armadas, que en el fondo tienen actos oficiales, en gran parte del pasado fascista. El intérprete directo de esas semanas difíciles es Spauracchio. Dentro del mundo político es un acto oficial. Rostro duro, acentuado por un bigote y el eterno monóculo en el ojo derecho. Se trata de un expartisano que ya ha dado de qué hablar, quizás incluso demasiado. Un hombre llamado Giovanni de Lorenzo, monárquico, hijo de un oficial de artillería. Giovanni de Lorenzo ha construido su propio currículum militar, primero en Ucrania, siguiendo al Armir, durante la Segunda Guerra Mundial, donde fue el subdirector de la Oficina de Operaciones hasta su repatriación. Luego, como partisano, miembro del Comité de Liberación Nacional, en cuyo nombre jugó un papel crucial en la Roma ocupada por los nazis. Terminada la guerra, su pasado como partisano fue un factor decididamente favorable en la transición del Reino de Italia a la República Italiana. En 1955 se convirtió en director de Servicio de Información de la Fuerza Armada, nombrado general de brigada. Termina la dirección del Servicio de Formación de las Fuerzas Armadas, que tomó el lugar del antiguo y desvencijado Servicio de Información de la Fuerza Armada. Para profundizar en todas las siglas y pasos de los servicios secretos italianos, encontrarán un video en este canal. Alcifar de Lorenzo demuestra ser un hábil tejedor, un tejedor de tramas, tanto que mantiene relaciones al mismo tiempo con el presidente de la República, Giovanni Gronchi, pero también con los que serán definidos como los boyardos del Estado. Comenzando por Enrico Mattei, un hombre que había compartido con él la experiencia de la lucha partisana y que se estaba volviendo cada vez más poderoso al frente del ley. También nos hemos ocupado de Mattei.
Con estos fuertes apoyos políticos, incluso desde la izquierda, ya que De Lorenzo está apoyado directamente por el Partido Socialista Italiano, bueno, el general lanza una operación ilegal, el registro masivo de la sociedad italiana. En 7 años, sus espías recopilan expedientes sobre expedientes en los que acaba de todo en las carpetas. Hombres de diversos ámbitos: política, empresas, fuerzas armadas, medios, sindicatos, religión, educación y estudiantes. Basta tener un papel, incluso solo de sospecha, y terminas allí. ¿Qué hay dentro? Datos sobre rutinas diarias, costumbres, obsesiones, relaciones y compromisos. Quizás también algún vicio o debilidad que podría ser útil para chantaje. Lo peor, para De Lorenzo nada sorprendente. Según él, es parte de la defensa del Estado, aunque lamentablemente viola los derechos fundamentales y puede ser un arma de chantaje. Así el Parlamento, con una comisión especial, decreta el fin de la operación de fichaje y que todo lo que se ha recogido termine en la trituradora. Con el tiempo, se sabrá que esos archivos, al menos en parte, nunca fueron destruidos. Muchos de estos serán luego llevados como dote por los sucesores de Lorenzo al Colchonero, al hombre de Pistoia, Alice O'Gerdi. Pero esa es otra historia. Volvamos a De Lorenzo, quien ha sobrevivido a la tormenta de los expedientes y aún cuenta con el típico apoyo político. En octubre de 1962 pasa de la Oficina de Servicio de Información de la Fuerza Armada al cargo de comandante general de la Arma de Carabinieri, un cargo de prestigio y responsabilidad. La Benemérita no es solo una fuerza de orden público presente en cada rincón del país, sino que en el fondo es una división militar y está organizada en 3 divisiones basadas territorialmente. Y es precisamente De Lorenzo quien impulsa una fuerte aceleración en el sentido militar de la Arma de Carabinieri. Convence al nuevo jefe de Estado, Antonio Segni, para que le dé luz verde para una decidida modernización del arma. Así es como él llama a la modernización. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de ese momento, los carabinieri se equipan con una división paracaidista, el Batallón Tuscania, y una brigada mecanizada completa, la 11ª. Pero no es una división del ejército, es una división de carabinieri, una guardia pretoriana equipada con tanques, Patton M48. ¿Se pueden imaginar a los carabinieri con tanques? Esta novedad se presenta en Pompapaña el 14 de junio de 1964, pocos días antes de la caída del gobierno, durante un evento organizado en el aeropuerto de Urbeo. El presidente Segni está emocionado, casi conmovido, saludando firmemente a los comandantes de los tanques. La prensa italiana se muestra escéptica, ya que los carabineros siempre habían sido considerados como la Policía Nacional, un puesto de carabineros en cada centro habitado en toda Italia. Un representante de la prensa extranjera le hace a Di Lorenzo una pregunta que debería hacer reflexionar. Disculpe, general, ¿está diciendo que de ahora en adelante los militares y policías perseguirán a los ladrones con tanques? El general no responde. Esa pregunta provocativa sugiere que algo está cambiando o que hay un riesgo en el horizonte. El problema es que muchos políticos quieren ignorar el riesgo, pero el riesgo es real. De Lorenzo. En las semanas anteriores, ese desfile alimentó la paranoia anticomunista de Segni. Comenzó a advertirle sobre la existencia de quintas columnas comunistas o soviéticas, de un golpe de cola por parte del Partido Comunista Italiano que podría tomar el poder de manera violenta, o huelgas generales de los sindicatos para paralizar el país. En resumen, básicamente De Lorenzo asusta a Segni. Le hace creer que la única manera y la única herramienta para oponerse a un golpe de Estado comunista, o, peor aún, apoyado por Tito en Belgrado o por Prustiolfo en Moscú, sería dirigirse a un general específico, a él. De Lorenzo Segni no confía ni siquiera en los americanos. No tuvo una buena relación con Kennedy y no confía en Johnson. De Lorenzo propone un nuevo plan. Convoca a los comandantes de las 3 divisiones de carabineros del territorio. La Pastrengo con sede en Milán, la Podgora en Roma, la Augaden en Nápoles. Confía a estos comandantes la tarea de redactar el plan operativo de intervención para cambiar el destino del país. Se llamará plan solo simplemente porque solo incluye el arma de los carabineros. Ningún otro militar deberá participar. Los primeros planes golpeados a manchas por los ayudantes mayores de los 3 comandantes, y entre estos ayudantes mayores encontramos incluso a Romolo della Chiesa, el hermano de Carlo Alberto dalla Chiesa. Prevén la ocupación de la RAI en Vía Teulada-Aru, el presidio de las áreas vitales del país. La detención de 700 personas, denominadas enucleantes, que se consideran peligrosas para el orden público y que deberán ser trasladadas en avión a una base en Cerdeña.
El 10 de mayo de 1964, un mes antes del desfile, y mes y medio antes de la caída del gobierno, De Lorenzo presenta el borrador del plan de cheques y lo acepta. Después del desfile, tanto la 11ª Brigada Mecanizada como los carabineros paracaidistas permanecen en Roma. No son enviados de vuelta a sus respectivos cuarteles. La excusa es que, por una razón logística, todavía hay que arreglar algunos detalles de la organización del arma después del cuidado del Oreo. Muchas de estas unidades se mantienen en Roma, en caso de que la inminente crisis gubernamental no tenga un buen desenlace, y se requieren medidas drásticas. Después de la caída del gobierno de Moro, Segni reacciona de manera decisiva, quizás incluso demasiado. Su primer objetivo es archivar inmediatamente lo que se ha conocido como el primer episodio de centroizquierda en Italia. ¿Quiere mover el eje ejecutivo hacia la derecha? En esencia, quiere darle el encargo al presidente del Senado, Cesare Merzagora, para que pueda formar un gobierno de técnicos, o agradable. Tanto la parte más conservadora de la democracia cristiana como Confindustria y los militares, Aldo Moro percibe el riesgo. Dice que lo que está en juego es algo demasiado grande. La democracia italiana aún es joven, y por eso muy frágil. El país, apenas 4 años antes, reaccionó enérgicamente ante el intento de Tambroni de establecer un gobierno inclinado hacia la derecha. Hubo revueltas en las calles, hubo muertes. No podemos correr el riesgo de una guerra civil o una dictadura militar. Cuando Segni, durante las consultas, se encuentra en el Quirinale en compañía de Lorenzo, entonces ese tintineo de Siamole ya no es un fantasma. Es algo presente al aliento del jefe de Estado. Es algo alarmante. Por esta razón, Nero logra convencer al secretario socialista Nenni en poco tiempo para crear un nuevo ejecutivo, siempre de centro-izquierda. Frena las aspiraciones de Merzagora, bloquea los proyectos golpistas de Lorenzo y le da un disgusto a Segni, cuya salud ya está minada por los productos del ictus Segni, no reacciona bien. A principios de agosto está inquieto. El parlamento checheno acusa abiertamente de haberse rendido a Moro, en práctica de ser un débil. Por otro lado, Zagora se ha desgastado y no quiere saber más. De Lorenzo ha cancelado el plan de oro y ha enviado a sus hombres de vuelta a los cuarteles. Y a los comandantes de la división de carabineros, básicamente les dijo que la emergencia, o mejor dicho, la amenaza, no se materializó. Entonces todo está en casa. Incluso Randolfo Paxiardi, otro jefe partisano, no quiere saber más. Segni se queda con una sola carta en la mano para presionar a Amore. Es una carta psicológica. Es una carta hecha de continuas provocaciones. El 6 de agosto, Moro mantiene la confianza de la Cámara, luego la mantiene en el Senado y puede lanzar su segundo gobierno. Sin embargo, Segni no está absolutamente satisfecho. Quiere que la prensa, especialmente la socialista, comience por Lavanti. ¿Disculparse con él? ¿Por qué? Lavanti lo había acusado con grandes titulares de toda la página de conducta institucional incorrecta. Nenni, sin embargo, no quiere saber nada al respecto. Disculparse con signos. Moro nunca tiene la intención de abordar el problema. ¿Y Segni? Bueno, Segni también se encuentra solo, cada vez más enojado y cada vez más decidido a enfrentarse a Moro. El 7 de agosto por la tarde, reunión con Moro y Saragat, ministro de Relaciones Exteriores. Segni decide sacar la carta más pesada Danmath. Hay candidaturas en juego, candidaturas diplomáticas. El puesto más pesado es el de embajador en Moscú, un cargo para el cual ha sido excluido el favorito de Segni, es decir, su asesor Federico Sensi, mientras que en el mazo está el nombre de Giovanni Saragat, el hijo del ministro de Relaciones Exteriores. Usando esa carta, Segni declara guerra a Saragat. Comienza a decirle: yo respecto a la República, no me aprovecho de la República yo. En práctica, Segni quiere acusar a su adversario, el nepotismo, de haberse servido en el cargo en la Farnesina para hacer carrera a su hijo. Saragata no se queda quieto, le salta la mosca en la nariz, ya no quiere aguantar más, y saca lo que ha guardado dentro de sí por demasiado tiempo. Le responde: tú respetarías la República y los peligros que nos has hecho correr en la crisis de gobierno. Gobierno. ¿Tus intrigas con los carabineros? ¿Qué son esas? Segni ya no se controla más. Comienza a temblarle primero una mano y luego las dos. Comienza a elevar el tono de su voz, grita. Los empleados y asistentes de las otras habitaciones también lo escuchan. Se siente ofendido hasta que, después de pronunciar esas palabras, ¿cómo te atreves?, Croma Lictus lo golpea. El presidente es atendido de emergencia tras ser socorrido rápidamente. A Tubano le inyectan anticoagulantes para intentar estabilizar su condición. Sin embargo, Segni ya no puede hablar, no se mueve, parece un vegetal.
Moro, tras llamar a emergencias, se encierra en su estudio y se desahoga con su secretario. Guerzoni dice que nunca esperaría una escena así. Saragat va a informar al Consejo de Ministros, luego se encierra en su oficina y se desmaya, agotado por la tensión. Se producen comunicados de prensa. Intentan minimizar. Se dice que el presidente ha tenido un menor que ya no está en condiciones de ejercer sus funciones por un cierto periodo de tiempo. Se llama a Merzagora desde Barcelona porque debe asumir el cargo de manera interina por la emergencia prevista por la Constitución. El mismo de Lorenzo, que se encuentra en Fiuchi pasando las aguas en vacaciones termales, regresa urgentemente a Roma. Parece casi irónico que mientras se consumaba la tragedia en el Quirinale, en la redacción de Dati ya se había decidido publicar un editorial para el día siguiente. Para disculparse con Segni y reducir las acusaciones previas, Segni no logrará satisfacción. Nunca se recuperará de ese derrame cerebral. El 16 de agosto, 9 días después, un sacerdote le da la extremaunción a Bolívar. Se teme que pueda morir en cualquier instante. Tranquilo, su condición médica mejorará, pero en diciembre, firmando con la izquierda, ya que su mano derecha está paralizada, Segni se verá obligado a renunciar. Morirá en 1972, le sucederá, no sin sorpresas y con una buena dosis de ironía del destino. Precisamente Saraga, que logrará vencer a la competencia de Leone y Fanfari. Este último patrocinado por los militares y por Cefis, el gran comisario de Eni, del que ya hemos hablado. En cuanto al general de Lorenzo, él también abandonará el arma después de un tiempo, pero solo para entablar una larga lucha a distancia con su viejo enemigo del ejército, el general Giuseppe Arolla. Entre cursos de audacia, comisiones para nuevos armamentos de organización de la Semilla Marítima, algunos episodios oscuros, así como el supuesto suicidio del coronel Roca, episodios de una larga guerra que marcan los altos rangos del ejército y los servicios. Dos periodistas, Scalfari y Januzzi, serán los que descubran lo que realmente ocurrió y lo que realmente arriesgó Italia en aquellos días, ambos luego remitidos a juicio y condenados por difamación contra las Fuerzas Armadas. La carrera militar de Lorenzo, sin embargo, terminará de manera deshonrosa, con una destitución, para luego iniciar un breve paréntesis parlamentario hasta su muerte, ocurrida en 1973. Hoy en día, el nombre de Giovanni de Lorenzo permanece envuelto en la ropa del golpista, del hombre que utilizó su amplio conocimiento político no solo para sus ambiciones de poder, y arriesgándose a arrastrar a toda Italia a una oscura, sombría y brutal dictadura. Afortunadamente, las cosas fueron diferentes para hombres como Moro, Leni y otros como ellos. Supieron encontrar el equilibrio correcto para eliminar el riesgo, para devolverle al país un atisbo de democracia. Por suerte, pero a veces solo es cuestión de detalles, dentro del gran circo de la historia, para marcar la diferencia entre un desarrollo democrático y un giro autoritario. Gracias a todos.